Hola maestra, voy a presentar el tema de los conceptos claves de Michel Foucault en la arqueología del saber sobre las formaciones discursivas. Antes de abordar el tema, le voy a dar una breve explicación, una breve introducción hacia el tema, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué nosotros le creemos a los expertos, a los políticos o a los medios? O sea, ¿cómo es posible que un mismo tema se entienda de formas tan distintas, ¿no? Según quien lo explique, puede explicarlo un científico, se entiende diferente; si lo explica un político, se entiende diferente; si los medios, redes sociales lo explican, se entiende muy diferente. Y Michel Foucault responde esto en la arqueología del saber. Para él, para Michel Foucault, el conocimiento no son como varias verdades, sino construcción histórica formada por lo que él llama discursos, ¿no? Analizar estos discursos nos permite ver no solo qué se dice, sino cómo se impone, de qué forma se expresa, en cómo se excluye, y pues formas en las que exploramos pues el sistema para poder dar a esa pues sí, respuesta, por así decirlo. Y le voy a hablar acerca de los 4 conceptos clave que se desarrollan entre las páginas 34 y 85. Voy a empezar por las formaciones discursivas, que pues son conjuntos de enunciados que comparten reglas comunes, se definen como un campo de saber, se establecen que es posible pensar y qué decir en un momento determinado. No solo son opiniones, son sistemas que organizan la realidad. Gracias a esto se ha organizado conforme se lleva la realidad, ¿no? Pues un ejemplo actual es el discurso sobre la economía, que vivimos bajo una información discursiva y dominante que entiende la economía a través de conceptos como crecimiento, productividad y mercado libre. Tanto los medios como los gobiernos, las universidades utilizan este mismo marco justo para explicar la realidad. Y le voy a decir una reflexión crítica. Pues este ejemplo nos muestra el poder que tienen estas formaciones, ¿no? Al estar tan naturalizadas nos cuesta imaginar como algo diferente, ¿no? Siempre estamos como, si eso se dice, a eso vamos, conforme a eso, no podemos imaginarnos como algo más diferente, ¿no? Nos cuesta imaginar formas diferentes de organizar la economía o la sociedad, lo que es válido o lo racional, ya todo está dicho de que esto está bien, esto está mal, y así se tiene que guiar la economía. Ahora le voy a hablar acerca del segundo concepto, que son formación de objetos. Son los objetos de lo que se habla, no es un discurso, no existen por sí mismos, son creados o construidos por las reglas del propio discurso, ¿no? El ejemplo actual es que el objeto pandemia o riesgo sanitario antes del 2020 es el concepto de riesgo sanitario global. Existía, pero no tenía la centralidad que adquirió durante el COVID-19. A partir de ese momento se construyó un nuevo objeto del saber definido por indicadores epidemiológicos. Y pues ahora la reflexión crítica, ¿no? Esto tiene consecuencias directas al definir el objeto de una forma determinada. También definimos cómo actuar frente a él, si entendimos la pandemia principalmente como un problema biológico o estadístico, ¿no? Las soluciones fueron restricciones y pues las vacunas, ¿no? Si se hubiera construido como un objeto más centrado en las desigualdades sociales, las respuestas políticas habrían sido muy distintas, ¿no? Claramente. El discurso decide qué problema vemos y qué soluciones buscamos, ¿no? Ahora le voy a hablar de modalidades enunciativas. Esto se refiere a quién tiene autoridad para hablar, desde qué posición y con qué instrumentos, ¿no? Desde qué nivel estás y con qué poder estás hablando, claro, ¿no? No todas las voces, pues obviamente valen lo mismo, ¿no? El estatus del hablante determina sus palabras si se consideran reales o pues son mentira. Claramente si le habla un vagabundo, pues obviamente y le dice que la tercera guerra va a llegar, obviamente usted no le va a creer. Pero si llega un político y le dice que va a llegar la tercera guerra, pues obviamente le creen todos, ¿no?
pues obviamente desde el punto del estatus en el que habla, ¿no? Pues ejemplo actual, las autoridades en redes sociales y educación. En el discurso educativo, tradicionalmente, el profesor o el texto académico eran las únicas fuentes válidas. Y hoy vemos cómo las modalidades se transforman. Creadores de contenido, influencers, son escuchados como expertos. Obviamente, si alguien se mete a TikTok y les dicen, ay, si te pasa, si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa, y todo el mundo les cree, ¿no? Porque ahora se ve como, pues sí, como una red más de apoyo, ¿no? Para creerles a ellos, ¿no? Son escuchados como expertos incluso hasta en temas de salud, ¿no? Finanzas, psicología, aunque no tengan títulos oficiales, ellos mismos ya con ser un influencer en TikTok, en YouTube, en Instagram, ellos ya pueden darse esa validación de que la gente le crea, de que los consideren como expertos sin títulos. Pero al mismo tiempo, en el discurso político sigue siendo más creíble lo que dice un cargo pues electo que lo que dice un ciudadano común, obviamente, incluso si ambos presentan los mismos datos. Obviamente, si los dos saben, si los dos tienen razón, si el político y el humano normal tienen la misma información y es lo mismo, obviamente van a crear político por el estatus que tienen, ¿no? Le voy a hablar de la reflexión crítica. Aquí aparece una lucha por el poder, pues las modalidades enunciativas funcionan como filtros, ¿no? Permiten que ciertas voces sean escuchadas y silencien a otras. Obviamente, si habla alguien, no sé, un vagabundo y dice la verdad, pero está también diciendo el político la verdad, pues obviamente nadie va a querer escuchar al vagabundo y lo van a querer silenciar. Pues en la era de la desinformación, entender esto es fundamental. No basta con preguntar qué se dice, sino que quién lo dice. O sea, no puedes decir que, ay, oye, pues oye, va a pasar esto mañana, pero te preguntan quién lo dijo. O sea, y si ya le dices de que, ay, me lo dijo lo escuché de tal político, pues claro, eso obviamente es verdad. Pero si lo dices, ay, me lo dijo tal persona, no, pues no, tampoco, no te creen, ¿no? Obviamente por el estatus que tienes. Muchas veces aceptamos afirmaciones pues que no son por su valor de la persona de la que viene, ¿no? Por la posición de quien los pronuncia las palabras, de que, ay, le creemos al político, al TikToker, a esto, al otro, pero cualquier persona normal, pues no. Ahora la formación de conceptos. Los conceptos pues son herramientas que crean el discurso para organizar su experiencia, ¿no? Pues no son eternos ni universales, pero van evolucionando, se modifican, pueden desaparecer según cambian las reglas del saber. Un ejemplo actual puede ser la evolución de conceptos en educación y tecnología. Y ha cambiado de hecho mucho el concepto de aprendizaje. Antes se entendía como memorización y hoy dentro del discurso pedagógico actual hablamos de competencias, habilidades blandas o aprendizaje significativo, ¿no? Esto quiere decir como que antes solo nos lo memorizábamos, incluso como las tablas, y ahora puede ser que pues tratemos de entender los temas más a fondo, ¿no? Para que no solo sea una memorización, sino algo que nos quede pues a lo largo del tiempo, ¿no? Otro ejemplo puede ser que es el concepto de inteligencia artificial. Originalmente se refería a sistemas que imitaban la lógica humana y hoy incluye el aprendizaje automático y los modelos predictivos. Ok, la reflexión crítica. Pues cada cambio fue conceptual, implica un cambio de nuestra visión del mundo. Cuando cambiemos la palabra, cambiemos lo que valoramos y pasamos a hablar de alumnos, a hablar de usuarios del sistema educativo. No solo es un cambio de nombre, pues es un cambio en la forma de entender su rol y su relación con el conocimiento. Y ya por último, para no pasarme minutos, pues le voy a decir por qué es tan útil esta teoría de hoy. Pues vivimos en una sociedad saturada de información donde nos bombardean pues con demasiadas verdades de que nadie sabe si es cierto o es mentira constantemente, y el enfoque de Folcat nos ofrece una herramienta crítica, nos enseña que el conocimiento no es algo que simplemente tenemos, sino algo que se produce, se negocia, se impone, y nos ayuda a detectar cuando un discurso se presenta como natural o inevitable, cuando en realidad es histórico y modificable, o cuando nos invita a cuestionar qué voces faltan aquí, qué realidades quedan invisibilizadas por las definiciones que usamos, ¿no? Y pues comprender cómo funcionan los discursos, en definitiva, es comprender cómo se construye el poder y cómo podemos
pensarnos de forma distinta. Y ya esto es todo por mi parte, profe. Gracias por escuchar.